Nos encontramos en el día 1 de la 12ª edición del Global Pensions Program. Nos acompaña David Laurent, Chief Behavioral Officer de Novaster, con experiencia en comunicación previsional, educación previsional y estrategias comerciales con enfoque conductual. ¿Cómo le estás pasando en el GPP, David? Muchas gracias, Grisel. Encantado. Creo que es un foro muy importante en el mundo para juntar distintos actores, ¿no? Reguladores, la empresa, y ver cómo podemos aprovechar las buenas prácticas y los errores que cometen otros para tratar de reducir la probabilidad de cometerlos nuevamente. ¿Cuáles son tus expectativas para estos 2 días de jornada? Bueno, conocer, aprender, empezar a conversar, el diálogo que ocurre no solo durante las ponencias, sino después de las ponencias. Creo que la interacción donde empezamos a reflexionar de lo que hemos visto. Nos hemos visto al profesor Diamond, el Premio Nobel de Economía, a Nicolás Barr, a los reguladores. Ahora hay un panel espectacular. Creo que empezar a combinar esos conocimientos y traducirlos en insights que podamos aplicar mañana a distintas regiones, creo que eso no tiene valor. Totalmente. Ahora, hablando más de tu experiencia, ¿cuáles son las principales barreras conductuales en la industria de pensiones? Siempre digo que la industria de pensiones, después de los seguros de vida, es lo más complejo que hay en el mundo, ¿no? Seguro de vida es lo más complicado porque tú vendes algo que la gente va a disfrutar, que no va a disfrutar, porque la va a disfrutar el día que se muera, ¿no? Entonces lo van a disfrutar otros beneficiarios. Eso es muy difícil de vender, algo que tú no vas a disfrutar en vida. Pero después de eso está una pensión. Ese es un producto que tenemos que convencer a la gente a pensar en 40 años vista, y eso para el ser humano no es normal. Nosotros como especie de Homo sapiens sapiens tenemos de 200.000 a 300.000 años, de los cuales hace muy poquito, menos del 1%, medio por ciento, vivimos tanto tiempo. Entonces no estamos, nuestro hardware no está configurado para pensar en que vamos a vivir tanto tiempo. Entonces nos hace muy complicado pensar en mi jubilación, en mis 70, mis 60, y además voy a vivir más, ¿no? Entonces ese es un reto grande, el sesgo del presente. Tenemos que romper que la gente piense que antes, pues, tener 60 eras mayor y probablemente te queda un poquito de vida. Hoy te queda la tercera parte de tu vida. Entonces, quedan muchos años al frente, y que si no empezamos a romper esas barreras en nuestro hardware y hacer que la gente se preocupe por su futuro, pues después vamos a tener mayores problemas. Frente a un usuario que está cada vez más digitalizado y empoderado por herramientas de inteligencia artificial, ¿dónde radica hoy el verdadero valor agregado y diferencial de la asesoría humana para su futuro? Hoy tenemos 2 frentes, ¿no? Es el frente de la inteligencia artificial para el usuario, para el afiliado. Ahí le va a ayudar algo bien importante, que es contrastar la información que me dice mi asesor. Y si tú me mientes, cuidado, porque yo me voy a enterar rápidamente, voy a sacar ChatGPT, Gemini, y me voy a enterar de lo que me estás diciendo. Si tú me dices que los rendimientos son buenos, le voy a preguntar a ver si son buenos comparado con otros instrumentos. Entonces, eso nos pone en una obligación de ser aún más transparentes frente al afiliado, pero también nos involucra un riesgo. La inteligencia artificial, de la forma como lo utilizan el común de los ciudadanos, es pregunta y respuesta. Si tú le das un mal input a la inteligencia artificial, te va a dar un mal output. Eso quiere decir que si yo le hago una pregunta, ¿esto me conviene? Así en términos generales, me va a dar una respuesta general. Pero no le estoy dando el input de cuántos años tengo, cuáles son mis expectativas de vida, mi estilo de vida. O sea, necesita mucha más información para darme una respuesta más precisa. Que si se la diera, probablemente me daría mejor información. Pero al no tenerla, me puede dar información que yo creo que es verdad, porque además la inteligencia artificial estructura la narrativa de una forma bien convincente, bien persuasiva, pero quizás no lo es. Y eso me puede generar una falsa seguridad en la data. Entonces creo que la industria tiene el reto de alimentar a la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial recoge información de distintos medios para tratar de aprovecharla, saber que es inevitable que sus clientes lo utilicen y ayudar a que lo utilicen bien, ¿no? Entonces creo que ese va a ser un camino que sin duda vamos a tener que dar, porque ya pasa. He trabajado con varias AFORES, AFPs o administradoras de fondos de pensiones, como le llaman en su país, y hay ese fenómeno que ya están expuestas a, oye, yo voy con un cliente y el cliente me dice, pero ChatGPT me dice que lo que tú dices es falso, ¿no? Entonces, ¿cómo lidiamos con eso? Es bien complejo y ya los están retando mucho más a los asesores. Entonces, creo que va a haber
un salto en la necesidad de la calidad de asesores que necesitemos. Van a tener que ser mucho más precisos porque están contrastados con una inteligencia superior a la que todos tenemos. Y segundo, van a tener que tener ese feeling, y eso es lo que no se puede reemplazar con la inteligencia artificial aún. Quizás en algún tiempo ya se podrá reemplazar, pero todavía no se puede, que es la emoción, ¿no? El captar qué hay detrás en el subtexto que te dice el afiliado. Hoy nosotros escribimos y la inteligencia artificial procesa esa información escrita, pero una misma frase dicha de otras con una paraverbalidad, es decir, un tono distinto, puede cambiar absolutamente, ¿no? Entonces yo creo que el asesor tiene que empezar a explorar más ese contacto humano, ese contacto face to face, de saber, oye, cómo vive, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son esos tonos que hay detrás. Esa sensibilidad hace que le podamos dar una recomendación que se ajuste a sus necesidades. ¿Por qué? Porque la pregunta que puede hacer el afiliado es de lo que él cree que necesita, que muchas veces no es lo que necesita porque hay una brecha de información. Esa brecha de información es la que tiene que captar en la interacción one-to-one. Sí, totalmente. Y llevándolo más a los casos de América Latina, ¿cuál consideras tú que es la mayor área de oportunidad en los sistemas de pensiones? Bueno, del tema técnico hay mucha reforma que se está dando, mucha reforma positiva. Hay un tema de la pandemia que también permitió una serie de retiros y esto cambió conductualmente la respuesta de los afiliados, para bien y para mal. Para bien porque se dieron cuenta que es dinero que les sirve y es dinero que está ahí, porque antes había ilusiones, no, ese dinero me lo va a quitar el Estado, el gobierno, de las empresas, pero cuando empezaron a ver esos retiros la gente vio, oye, en una situación de emergencia eso me ayudó. Eso cambió conductualmente y hizo que la gente entienda que es su propiedad. Entonces, eso es bien interesante. Pero después de eso hubo otro salto, que es el creer que yo siempre puedo tomar ese dinero. Y eso ha generado muchos problemas en algunos sistemas, porque ese dinero es para el futuro, ¿no? Entonces, creo que ahí hubo un episodio que puede generar un cambio de paradigmas. Y ahora el reto es cómo logramos que, ok, apalancarnos de esa propiedad y que ya saben muchos que ese dinero existe, pero que no perdamos de vista que ese dinero no es para hoy y que fue un hecho extraordinario, sino tiene que ser para el futuro, ¿no? Eso es por un lado conductual, y el otro es la informalidad, ¿no? La informalidad, a diferencia de otros sistemas, cuando estudiamos buenas prácticas internacionales, pues en Latinoamérica hay países que rondan el 80%, ¿no? Y con 8 de cada 10 personas que no están en el sistema formal, ¿cómo les hablamos de pensiones? Si es un tema ajeno a ellos. Ya se están haciendo esfuerzos para ver, por ejemplo, pensiones por consumo, que puede ser una cuestión interesante, pero todavía no tiene la atracción que se requiere para sostener ese grueso de las personas. Entonces, creo que hay un reto gigante ahí con la informalidad y con darles mejores opciones en este proceso de acumulación en Latinoamérica, y en algunos procesos también mostrarles las cartas que tienen en los procesos de esa acumulación. Y ahí es clave la comunicación, ¿no? La comunicación conductual previsional, que como le hemos llamado este proceso de contarle a la gente en términos sencillos un tema tan complejo. Las pensiones es un tema muy complejo. Entonces yo le tengo que contar en términos sencillos qué tiene que hacer para tener una pensión y que decida con toda la información posible, oye, me conviene. O, oye, no voy a llegar porque cuando llegue a 65 voy a tener una pensión de X y yo necesito X más 200 para vivir. ¿Qué hago? Hoy puedes hacer A, B, C para llegar a eso. Entonces, hay un reto de simplificar la información, darle la información al afiliado para que pueda tomar esas decisiones que haga link con su bienestar financiero, su bienestar personal. Y de cara al 2030, por ejemplo, ¿qué transformación profunda te gustaría ver consolidada en comunicaciones previsionales y cómo la forma en la que el trabajador se va a relacionar con su pensión te gustaría ver? Yo creo que lo que soñamos es que esto no sea un esfuerzo, sino esté dentro de tu journey del día a día. Como tú ves tu cuenta de la tarjeta de crédito, ya por inercia, ¿no? Como tú ves tu saldo del banco, a ver si te alcanza dinero para hacer las compras de la semana, que tú veas y que eso esté claramente definido de cuánto va a ser tu pensión. Que tú te proyectes a saber cuánto es esa pensión y cuánto te falta para sostener el estilo de vida que tienes, ¿no? Creo que ahora con la inteligencia artificial
creo que ahora con la comunicación que es más bidireccional y con la hiperpersonalización, que es a lo que vamos a llegar con la inteligencia artificial. Antes hablamos de segmentos, ¿no? Los grandes clústeres por ciclo de vida, el que está entrando al sistema, el que se está consolidando, el que está por jubilarse, el jubilado, ¿no? Hoy ya podemos hablar de, no, una persona con su historia, con su fondo, con su edad, y darle comunicación hiperespecífica porque tenemos la inteligencia artificial que nos puede ayudar a procesar cantidades ingentes de data y darle exactamente lo que necesita. Entonces eso lo podemos introducir en el journey del usuario. Entonces yo creo que en algún momento va a tener que pasar eso, que vamos a tener herramientas y tu ChatGPT te va a conocer tanto que vas a ver cuánto tienes de fondo y vas a ver tu edad y vas a ver tus problemas y te va a dar recomendaciones, quizás sin que tú las pidas porque las necesitas y no las sabes. Esperemos que lleguemos a eso, esa es la mirada que mucha de la industria está teniendo. Hay unos riesgos ahí de ver cómo llegamos a eso. La privacidad es un tema muy complejo, ¿no? Hay riesgos de tu data, a quién la maneja, a quién se la compartes. Pero creo que vamos a encontrar en Latinoamérica, creo que tenemos una gran posibilidad porque este tema de la privacidad de datos lo tratamos de una manera distinta, ¿no? Somos menos paternalistas en función a eso. Entonces creo que ese puede ser una gran ventaja, poniendo los candados que sean necesarios para cuidar a la gente, ¿no? Porque no queremos que la data sea usada de mala manera. Pero con esos candados creo que podemos llegar a esa hiperpersonalización y que mi ChatGPT sea mi asesor y que me dé toda la información que yo necesito para tener una buena jubilación. Muchas gracias por tu tiempo, David. Estamos expectantes de ver tu presentación mañana justamente sobre comunicación previsional. Gracias por compartir con nosotros. No, muchas gracias y véanse las entrevistas, las ponencias en distintos canales porque es un lujo tener este tipo de eventos.